Gloria a Dios por las promesas de Dios, ¿verdad? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ya está muy cerca su venida y no hay nada que espera más que el rapto de la iglesia y estamos emocionados esperando ese tiempo, hermanos. Va a ser un tiempo donde Dios nos va a recompensar y va a recompensar a aquellos que fueron fieles y siervos de Dios y estamos al mismo tiempo preocupados porque hay muchos almas todavía que necesitan ser salvos y mucha gente que necesita ser salva, y eso es lo que yo creo que detiene la venida del Señor, que está dando todavía tiempo para algunos que sean salvos. Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, porque la maldad había subido delante de él. Jonás en el pasado había sido obediente a Dios, pero en esta ocasión le desobedeció. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, dice claramente la palabra de Dios. No es una especulación, no es una aplicación, es una verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Quiero decir esto entre paréntesis: cuando alguien huye de la presencia de Dios, normalmente es muy claro de lo que está haciendo. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Descendió al puerto de Jope y compró un boleto para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Tarsis estaba al otro extremo de donde estaba Nínive, de un punto al otro. Fue a lo más lejos, según él, huyendo de la presencia de Dios. Aquel boleto le costaría caro a Jonás. Mientras el barco se profundizaba en las aguas del mar, todo pareciera que saldría bien, pero la realidad era otra. Dios estaba molesto por la desobediencia de Jonás. Sin duda alguna, Jonás oía la voz de Dios. Jonás, ¿para dónde vas? Volví a repetirlo Dios. Y el mar se agitaba más y más. Jonás, para ya no oír la voz de Dios, descendió al interior de la nave y se acostó a dormir. Jonás decía a Dios, ¿a dónde vas? Y más golpeaban las olas y más se agitaba el mar. Levantaba las olas, golpeaban el barco, de manera gritándole a Jonás, 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 ¿para dónde vas? Pero Jonás no despertaba, dice la Biblia. El barco casi se partía. Los hombres gritaban y oraban a sus dioses. Las olas tragaban el barco. Pero Jonás dormía, dormido, indiferente. Él era el causante de la tempestad por huir de Dios. Él era la razón. Él era la culpa, él tenía la culpa por ponerse a dormir y no atender el llamado de Dios. Su desobediencia, su indiferencia, su pecado habían causado las tempestades tan horríficas que ahora no solo le afectaba a él, sino a todos los demás arriba de ese barco. Esas olas, esa tempestad no era más que la voz de Dios en la vida de Jonás. Jonás, ¿para dónde vas? Jonás, ¿para dónde vas? De la misma manera, hay tempestades en nuestras vidas que se levantan y golpean fuertemente, casi hasta partir el barco, poniendo en riesgo aún a los demás que van con nosotros en el barco de nuestra vida. Y Dios envía tempestad. Y Dios envía tempestad. Y Dios golpea nuestra vida. Y Dios nos manda esta dificultad. Y Dios nos tumba acá. Y nos hace tragar acá. Y nos hace sufrir acá. Queriendo llamarnos, Jonás, Jonás, ¿para dónde vas? La tempestad se calmará hasta cuando usted ya no quiera más. Aunque echaron toda la carga al mar, el barco seguía con el peligro de hundirse. Podremos hacer los cambios drásticos que queramos hacer para tratar de no hundirnos,
pero el barco seguirá con el problema y el peligro de hundirse. Porque la carga no es el problema. El problema es usted, soy yo. Aunque clamaran cada uno a su propio Dios, y clamaron a sus dioses de la mejor manera que ellos podían hacer sus dioses, dice la Biblia, podremos tratar de acudir a dioses que hemos levantado en nuestras vidas, pero ninguno de nuestros dioses podrán calmar la tempestad. Solo hay un Dios, y ese Dios es santo, el que creó los vientos, el que creó los mares y las tempestades. Solo había que hacer algo para que la tormenta se calmara. Solo había alguien quien podría rectificar las cosas. Solo había alguien que podía ayudar a calmar aquella terrible tempestad. Esa persona era Jonás, y se había echado a dormir. Noten la indiferencia de Jonás. Le dice el capitán en el versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Esa expresión, esa palabra dormilón, el término traducido dormilón, se refiere a alguien, fíjese nomás, se refiere a alguien sumido en un profundo sueño, un sueño despreocupado, un sueño demasiado profundo. Y el capitán quería saber por qué Jonás podía dormir profundamente en un momento tan crítico. Estaba confundido, porque todos los demás están preocupados, el barco se está hundiendo, las señales están por todas partes, escuchaban los sonidos del barco tronar, por eso decían que se partía la nave. Todo lo que los sostenía a flote estaba corriendo a riesgo de partirse y ser destruido. Pero había un hombre que estaba despreocupado, y le dice dormilón porque le estaba diciendo: estás tan profunda. Yo creo que les llamó la atención los roncos de ese hombre, los ronquidos, ¿verdad? Y cómo puede estar tan indiferente, como que si todo estuviera bien. ¿Cómo puedes disfrutar y tener ese disfruto, ese descanso tan profundo, y nosotros aquí tratando de sacar agua del barco, el barco que se nos está yendo? ¿No ves lo que está pasando en nuestra vida ahorita en este momento? Un momento tan crítico, y tú estás ahí indiferente. Así hay muchos que estamos dormidos, indiferentes a las tempestades tan críticas y el pánico y confusión de aquellos quienes nos acompañan en la vida de nuestro barco, que nos gritan: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, papá? ¿Qué no ves cómo está nuestro barco? ¿Qué no ves, mamá, cómo va nuestra vida? ¿Qué no ve, hijos, que nos acontece? Se nos hunde el barco y usted está ahí indiferente, no le preocupa, disfrutando los bienes de este mundo, disfrutando del pecado, disfrutando de un vicio, ignorando la voz de Dios, queriendo ser indiferente. ¿No ves cómo se hunde el barco? El Titanic se hundió llevándose consigo a más de 1,500 almas. Habían sido advertidos 6 veces de los hielos inmensos que se proyectaban en su camino, el mismo día antes de que sucedió su accidente. La compañía White Star no practicaba el orar y encomendar sus naves que ellos fabricaban en las manos de Dios antes de enviarlos al mar, como toda otra compañía tradicionalmente practicaba. Ese barco salió al mar sin ninguna oración a Dios, encomendándolo a Dios. Aunque tenían 4 pompas grandes que se levantaban arriba del barco, y era reconocida Titanic por esas 4 torres sobre su barco,
Solo 3 realmente funcionaban. El otro estaba ahí para solo pantallar. El capitán ordenó, cuando vieron ese hielo que estaba enfrente de ellos, dicen que era un hielo negro, porque estaba derritiéndose, de manera que ya era como un vidrio y reflejaba lo negro del mar y no alcanzaban a verlo hasta que ya estaban no mucha distancia de él. El capitán ordenó en momentos rápidos que pusieran en reversa el barco, asegurando su destino fatal, ya que un barco tan grande, corriendo motores tan poderosos, su capacidad más fuerte es cuando están corriendo sus motores. Dicen que un barco de ese tamaño o cualquier tamaño grande, cuando tienen todos los motores corriendo, pueden dar una vuelta casi en esquina por la fuerza del motor. Y este capitán, en momento de crítico, de emergencia, hizo totalmente lo contrario a lo que se tenía que haber hecho, dicen los expertos. De 2,208 almas, pasajeros, solo sobrevivieron 705 personas. Como el Titanic, muchos aparentamos tener todo bajo control, pero no todo está en control, en orden. Y para acabarlo, si alguien guarde silencio, no sé quién está platicando ahí, por favor. Para acabar todo, los ingenieros del Titanic proclamaron: ni aun Dios puede hundir este barco. Su soberbia de autosuficiencia llevó hasta lo más profundo del océano Atlántico, y hasta la fecha ahí descansa ese barco. Mujer, ayúdame ahí, por favor, ya no podemos esperar más. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamarle su atención? ¿Qué tiene que hacer Dios para llamarnos la atención? ¿Que no ve la tempestad en su vida? ¿No mira a aquellos que le aman, que corren el riesgo de hundirse? ¿Cuántas señales tiene que enviarnos Dios? ¿Cuántas veces tiene que decirnos Dios? ¿Cuántas tempestades, cuántas olas, cuántas muestras de misericordia Dios tiene que enviarnos para entender que nuestro barco va a un destino fatal? Que vamos mal, vamos llevando enfrente la vida que Dios nos ha regalado, con riesgos eminentes, con peligros que van a destruir y puede destruir a los que más amamos por nuestra soberbia, por nuestra altanería, por nuestra autosuficiencia de pensar que podemos hacer contrario a lo que Dios quiere de nuestra vida, que podemos andar contrario a donde Dios quiere que andemos, que podemos huir, pretendemos huir de la voz de Dios, de lo que Dios ha establecido. Déjeme recordarle, eso es imposible. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestra vida? ¿Qué más tiene que decir? ¿Qué más tiene que ordenar? ¿Qué más tiene que hacer sufrir? Pobres hombres sobre ese barco, ¿qué culpa tenían ellos? Un día más de trabajo para ellos, pescadores de profesión. Ahora se encuentran ellos en la nave, corriendo riesgo de morir, sin saber por qué lo que está pasando. Ellos simplemente haciendo lo que sabían hacer, lo que tenían que hacer. Ahora sus vidas están corriendo el riesgo de morir, hundirse. Las olas eran tan bravas, los golpes tan potentes, las aguas tan profundas, y clamaron a sus dioses porque no sabían qué más hacer. Y Jonás estaba dormido, indiferente, como muchos de nosotros esta mañana. Yo estoy bien como estoy. ¿Qué importa que mi matrimonio está a punto de correr un riesgo de separarse? ¿Qué importa que mis hijos están indiferentes a Dios, que andan en pecado, que no andan viviendo bien? ¿Qué importa que no somos lo que deberíamos de ser en Dios? No hay alegría, no hay paz en el hogar. ¿Qué importa que las tempestades no se calman en nuestra vida cuando Dios es un Dios de paz? Pero hay tempestad, hay tempestad. ¿Qué importa? Y ahí está muchos de nosotros dormidos, indiferentes. ¿Qué tiene que hacer
para calmar la tempestad? Número uno, necesitamos reconocer que es Dios quien ha levantado esa tempestad. Noten el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la que. Jehová hizo levantar un gran viento. Esa tempestad en su interior se terminará cuando usted ya no siga huyendo de la voluntad de Dios. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has que dice la Biblia. Querido, los hombres marineros, hombres paganos, hombres incrédulos, reconocieron que era Dios que estaba haciendo esto, que era Dios que había levantado el viento, que era Dios que estaba haciendo lo que Él quería hacer. Qué triste que muchas veces otros que no temen a Dios, otros que no conocen de la verdad, se tienen que dar cuenta que es Dios trabajando en nuestra vida, es Dios tratando de hacer algo en nuestra vida, y nosotros somos los últimos en reconocer que es Dios. Salmo 118, versículo 23, dice la palabra de Dios: de parte de Jehová es esto. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué triste que una persona puede llegar al punto de no reconocer la mano de Dios, de no reconocer que es Dios que nos amonesta, que es Dios que en su infinito amor nos está dando misericordia para corregir las olas, para corregir los vientos, para llevarnos en buen camino, para acomodarnos a su voluntad, para bendiciones, lo que Él quiere para nosotros. Pero somos tan necios que rehusamos reconocer que Dios está en control, y peleamos y luchamos e ignoramos, pretendiendo nosotros tener control de nuestra vida. Pero deje recordarle, Dios está en control de todas las cosas. Lucas 15, vayan corriendo ahí por favor. Lucas 15, versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice, llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Claramente es Dios y su mano misericordiosa que había levantado esta hambre, esta dificultad, esta pestilencia en la tierra donde el hijo pródigo moraba. ¿Por qué? Porque él estaba lejos de la casa de su padre, y en su misericordia le llamó para atrás, le puso en su corazón cuando había llegado a su fin, cuando había gastado todos sus bienes, cuando estaba comiendo esas cochinadas y suciedades que comen los cerdos. Entonces se recordó que tan bien lo tenía, que tan buena era la vida, todas las bendiciones de mi padre, y los bienes, y la cama, y la casa, y la autoridad, y los siervos, y todo. Y entonces regresó, dice, a la casa de su padre. Pero déjeme decirle, de la misma manera Dios nos manda tempestades a la vida. Nos quita allá y nos quita acá. Nos hace aguantar aquí, nos hace aguantar allá.
¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios son irrevocables. Dice la palabra de Dios, lo son los dones. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, aunque usted huya del llamado de Dios, Él siempre lo está esperando que regrese. No puede ignorar y olvidar y borrar lo que Dios quiere de usted. Si usted definitivamente no quiere regresar, después de todos los esfuerzos que Dios hace para que usted regrese, entonces usted perderá las bendiciones que Dios tiene para usted. Pero no cambia que para que estas tempestades pudieran calmarse, no solo los hombres tuvieron que reconocer, pero Jonás tuvo que reconocer que era Dios. Era Dios que estaba haciendo todo esto. No era coincidencia. Querido hermano, querida hermana, querido visitante, ¿usted cree que es coincidencia lo que está pasando y aconteciendo en su vida ahorita? ¿Usted cree que es por la suerte que estas cosas están pasando? Como estos hombres intentaron echar suertes para ver quién, en qué caía la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás y se dieron cuenta de lo que ya era una realidad. Dios no necesita ayuda de usted para investigar o andar buscando, averiguando y si es coincidencia o no. Es Dios en su vida. No hay duda de eso. Dios le ama tanto que le va a hostigar, le va a picar, Dios le va a descubrir, Dios le va a enseñar, Dios le va a revelar, porque le ama y Él quiere que usted regrese a su voluntad para que se calmen las tempestades de su vida. Pero nosotros somos tan necios que le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa a las circunstancias. Ya deje de echar la culpa a otros y miren para arriba y reconozca que es Dios tratando con usted. Estamos amargados, quejándonos. Es que esto, es que no estuvieron ahí para apoyarme, es que nadie me ayudó, es que todos me fallaron, es que esto, el otro. Mire, Dios nunca le ha fallado, y aunque todos los demás se echen para fuera del barco y lo dejen solo, Dios todavía está con usted. Pero necesita reconocer que es Dios que levanta la tormenta. Número 2, necesita reconocer que usted es el problema. Regresemos a Jonás. Versículo 8 dice la palabra de Dios: entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Querían saber porque sabían que él era el problema. Y comienzan a cuestionar: ¿qué es lo que has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? A lo mejor traes una maldición. ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice la Biblia, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, dice, que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo sabía que. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Las intenciones de Dios no eran lastimar o aterrorizar. Su motivo era Nínive. Jonás no estaba obedeciendo a Dios. Dios tenía un propósito para su vida. Dios tenía un propósito, un llamado, un pueblo en necesidad de salvación. Por consecuencia de eso, tuvo que levantar un mar, porque aquí tenía un hijo que estaba huyendo de él, que estaba siendo necio en vez de hacer lo que él quería que hiciera, por tal de que él llegara aquí donde él quería que llegara. Estaba yendo al otro lado opuesto a donde Dios quería que fuera. ¿Y cómo somos nosotros de necios a veces? No entendemos que no es Dios. Algunos estamos enojados con Dios.
molestos con Dios, ya no, a propósito no oye a Dios, a propósito no escucha a Dios, a propósito está enojado, enojada, amargada, y usted está dicho que es culpa de Dios, que Dios, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué la vida así? ¿Y por qué esto? Déjeme decirle y recordarle, no es Dios el problema siempre ha sido usted, el problema siempre he sido yo he pecado contra ti, dijo David. El problema no es las circunstancias, no es su esposa que ya no le ama como antes debería de amarle, no es su esposo que no le ama a usted como debería de amarle. El problema no son sus hijos que no quieren que ver nada con Dios. El problema no es la necesidad, no es la economía, no es por su idioma, no es por sus faltas. El problema es usted. Y hasta que usted no vea en el espejo la realidad, el por qué su barco está a punto de partir y va hundiéndose, y usted quiera pretender todo por engaño, que todo está bien. Mira, tenemos 4 popas y es el motor más fuerte y más lujoso, y ni Dios puede hundir este barco. Aunque usted quiera pretender todo lo que quiera pretender, y tenga su casita blanca con su yarda todo bonita, y su ropa y sus niños vestiditos, todo perfectamente, la realidad es que el Titanic suyo no está preparado. Los mismos comportamientos que no tenían que traspasar el agua del uno sin caso de un golpe, el fraude fue que arriba no los cerraron. Hicieron comportamientos, 4 de ellos, por si en caso golpeaba el barco, podía traer un daño al barco al principio, pero no se iba a hundir los demás, pero no taparon arriba. Eso me hace entender a mí que podamos tener todo en su orden, como que si estuviéramos listos para cualquier problema, pero se nos olvida mirar para arriba. Que hay un Dios en el cielo que está en control de su vida, y Él ve cuando usted no ora la Biblia, Él ve la hipocresía, Él ve cuando está echado en su cama sin servir a Dios, Él ve la música que escucha, Él oye sus gritos, sus ofensas, Él oye las ofensas y las cosas perversas que dice, y mira en la computadora, Él lo ve todo. Las tempestades vienen de diferentes formas financieras. No nos alcanza. Pagos por todas partes, deudas, las relaciones personales, matrimonios, hijos en rebeldía, tormentas de salud, bienestares espirituales, emocionales, y todo lo que Dios nos envía, y queremos pretender que todo está bien y pensamos, bueno, es por coincidencia, es por la suerte de mi vida. No, es Dios queriendo decirte, mira para arriba, es algo que tiene que arreglar usted con Dios, porque usted es el problema. No estoy predicando un evangelio donde hay un castigo de perder la favor de Dios en nuestra vida. Dios está en control, no importa si anda mal o bien. Dios es bueno, no cambia, Dios es bueno. Pero sí podemos nosotros llegar al punto donde por nuestra culpa acarreamos consecuencias a nuestros seres queridos. Nunca he podido entender cómo un padre que dice amar a sus hijos tanto, que los apapachea y los acaricia y los ama, y diría que daría su vida por ellos, no quiere comenzar a vivir para Dios, no quiere vivir en santidad, no quiere caminar con Dios, no quiere esa perversión, no quiere dejar ese camino malo, pero dice amar a sus hijos mientras el barco está hundiéndose, y nomás quedan unos cuantos días y los hijos van a comenzar a brincar, van a comenzar a clamar a otros dioses que usted no conoce, y va a decir, ¿qué está pasando? El problema es que usted ha estado dormido en la pompa del barco, ignorando que es Dios llamándole a usted. No hasta que vea otros que usted ama sufriendo, aterrorizados, clamando a otros dioses, que usted va a entender, he sido yo, Dios, el problema.
de mi necedad, de que no he querido cambiar. Soy áspero con mi esposa, mis hijos. Soy grosero. No me humillo a la voluntad de Dios. No quiero servir a Dios. No quiero ser fiel a la iglesia. Querido hombre que está aquí, usted es la cabeza de su hogar. Usted es el sacerdote de su hogar. Dios le va a traer a cuentas a usted por su familia. Y usted en sus manos está de que diga como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Las tempestades son seguras. Cristo dijo: tendréis aflicción. Pero la diferencia es usted. Mateo 7:24 dice la palabra de Dios. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice la palabra: es cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. David, cuando confrontado por Natán, tuvo que reconocer que él era el problema. Él era el que había pecado contra Dios. Y la forma más mejor que pudiéramos expresarnos a Dios, lo dijo de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se le creerán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la confesión de un hombre que había entendido que él era el problema. ¿Cómo está usted esta mañana? ¿Se va a ir como cualquier otro domingo diciendo: todo está bien? Este hombre loco que grita, exagerado. Vamos, nosotros ya cumplimos con Dios, ya fuimos a la iglesia. Vámonos. Van a ver los Cubs, van a jugar los Cubs en la noche. ¿Por qué vamos a andar regresando en la noche? Vámonos. Tenemos cosas que hacer. Acabo es nuestro único día familiar. Hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, porque tenemos el derecho de pasar tiempo familiar. Y Dios tiene que entender esto. Porque tiene que exigirnos tanto Dios. Dios, yo no creo que es como el pastor dice que Dios quiere que así, acá y allá. Mientras usted va a Tarsis, el barco se está partiendo, agua se está entrando, y usted no lo ve ahorita porque si ellos están chiquitos y todavía hacen lo que usted les pide. Y todavía los controla con un jalón de brazo. Y siéntate aquí porque yo digo. Pero cuando ese hombre esté así de grande, ¿y de qué? Va a tener que usted hacer cosas que jamás se imaginara. Tirar golpes con sus hijos. Qué horrible pensar eso. Hacer berrinches y explotar en la casa porque usted ha perdido el control y siente que tiene que reventar y golpear y hacer hoyos en la pared, y va a aparecer su hogar como una nave partida. ¿Qué pasó con nosotros? Pasó cuando usted fue necio en quedarse en la nave yendo hacia Tarsis en vez de ir a Nínive. Por último, reconozca qué es lo que se tiene que hacer. Versículo 13, y aquí terminamos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra.
Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Querido hermano, escuche bien, entre más sea necio usted, entre más usted trate de lejos de la voluntad de Dios, más trate usted, más trate, más se va a embrevecer esa tempestad. Versículo 13 dice: porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Lo necesario para calmar la tempestad, es que tenían que echar a Jonás al agua, al mar. Hay Jonases en nuestra vida que tenemos que agarrar y echarlos al mar. No son los enseres, no es la carga, no es los hijos, no es el matrimonio. Podrá usted querer tratar de divorciarse, pero el problema le va a seguir a usted. Podrá irse de su casa y olvidarse de sus padres, pero el problema lo va a seguir a usted. No puede usted tapar el sol con un dedo. Esa tempestad lo va a seguir a usted. Hay Jonases que vienen en formas de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, de la desobediencia a hacer lo que es correcto. La causa de las tormentas son esos Jonases que tenemos que echar del barco. Quizás ese Jonás es su soberbia, es su orgullo. Que usted vaya y se humille a aquella persona que usted lastimó, que usted ofendió, que usted le falló, y se trague ese orgullo y vaya y pida disculpas, no con condiciones, pero completamente rendido a lo que ellos quieran y digan. Eso es arrepentimiento. Quizás lo que usted necesita es romper esa computadora y tirarlo a la basura. Quizás lo que usted necesita es entregar ese celular y regresar a los tiempos que crecimos sin celular, porque usted no es capaz de tener un celular y está cayendo en pecado, cayendo en pecado, cayendo en pecado, mientras el barco se hunde, se hunde. Querido Jonás, ya es tiempo que usted eche eso afuera del mar. Quizás su Jonás viene en forma de música, que su música la está pagando usted, su espíritu. Viene a la iglesia sin gozo y se va sin gozo. Está seco por dentro espiritualmente y no lo puede entender. Pero ahí están las cumbias, ahí están las rancheras, ahí están las norteñas, ahí está la música esa que no quiere dejar, que es necia y necio, y usted piensa que nadie va a saber, pero ahí va en su carrito al trabajo, ahí va en su troquita al trabajo, escuchando la banda del norte, escuchando los rancheros, escuchando los huracanes de no sé qué. Ahí va, escuche y escuche, y usted cree que nadie lo ve, pero hay Dios en el cielo, y va a mandar esas tormentas para tumbarlo a usted. Va a descubrir su pecado. Estos hombres trabajaron, dice la Biblia, mas no pudieron. La Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer. Salmos 46:1 dice: la palabra de Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe lo que quiere decir ese versículo? Que el que está más cerca de nosotros en la tribulación es Dios. Cuando estamos a punto de hundir, ¿sabe qué dice el capítulo 2 de Jonás? Que en cuanto echaron a Jonás al mar, Dios tenía preparado un pez grande. El problema de nosotros es que tenemos miedo de reconocer que nosotros somos el problema. El problema que es, no queremos ver que es Dios amándome y que yo necesito humillarme, arreglar mi vida, dejar de pecar, dejar esa mundanalidad, comenzar a ser fiel a la iglesia, comenzar a leer la Biblia con mis hijos una vez más, comenzar a orar, comenzar a caminar con Dios, a cargar tratados, a comenzar a venir fiel a la iglesia, a comenzar a amar a Dios, a orar a Dios, a clamar sus promesas. No queremos reconocer eso. Mientras la nave y todos los que van encima perecen. Me llama la atención, como dijo Jonás:
en el versículo 12. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Querido hermano, ya terminé, pero déjeme recordarle que cada uno de nosotros siempre vamos a afectar a otros. Su orgullo, su indiferencia, su frialdad espiritual, su pecado oculto, su arrogancia, alguien va a pagar por los trastes sucios. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a pagar? Porque usted está necio yendo hacia un lugar que Dios no quiere que vaya. Dios dice, quiero que camines así. ¿Por qué vas para allá? Y manda golpes y vientos. Hasta que Jonás dijo al final del capítulo 2, pagaré lo que prometí. Tuvo que Jonás llegar al punto donde dijo, ya está bueno, Dios, voy a dejar de correr. Voy a pagar lo que prometí. ¿Qué es lo que hay en su vida? ¿Qué tempestades hay? Que parece que cada vez está buscando aire. Y cada fin de semana llega pensando que es su última semana. Quizá usted ha perdido el favor de Dios. Quizá usted ha perdido las ganas que antes tenía. A alguien le falló, algo pasó que le ha robado el gozo. Y usted no entiende que las decisiones que usted va a tomar a causa de su falta de gozo, a causa de que usted dejó que esa persona le dañara a usted, usted va a llevar su barco a un lugar que no quiere ir. Y aquellos que más ama van a sufrir las consecuencias. Yo sé que hay golpes a la vida que no podemos ignorar, especialmente cuando tienen que ver con nuestro matrimonio, especialmente cuando tienen que ver con nuestros hijos. Pero lo que tiene que hacer usted es agarrar su orgullo y echarlo al mar este día. Y Señor, ya deje de pelear. Si es posible que tú salves este barco, voy a agarrar mi Jonás y lo voy a echar al mar. Cuando esos hombres agarraron a Jonás y lo echaron, inmediatamente calmó la tempestad. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor.